Yo creo que lo que más preocupa a la gente, chicos, igual al aficionado que no está tan encima, pero cuando es el Gran Premio de España es verdad que llama mucho más la atención y se acerca gente que igual no está siguiendo la temporada tan habitualmente, ver el rendimiento de Aston Martin, ¿no? Un coche que ha funcionado muy bien en todas las carreras. Fernando Alonso lo ha llevado al podio en casi todas ellas. Y ayer, pues claro, es inevitable que se llevase un chasco. ¿Qué es lo que sucedió por ti? Bueno, yo creo que los demás también juegan y los demás también mejoran. Y creo que esto no es cuánto tú haces, sino cuánto haces respecto a los demás. Y sabíamos que Mercedes iba a llegar, lo hemos contado, Pablo, desde el primer día, Hmm. que Mercedes iba a evolucionar y que iba a llegar un día que iban a acertar, y ese día creo que ha llegado. Luego, por otro lado, hay sorpresas importantes porque sí que es por el rendimiento del circuito que McLaren clasificara por delante, ¿no? Y de repente Norris se metió en esa tercera posición, sanciones y demás aparte. Y luego pasó que hubo un fallo humano, que el Mundial te da y te quita, y habrá días en los que Verstappen se equivocará, habrá días en los que el Red Bull fallará, igual que ha fallado Checo, y esta vez en casa, en una acción en la que no estamos acostumbrados a que ocurra así, pues Fernando falló. Y yo creo que fallar es humano, es una persona que falla muy poco, es un piloto que puedes contar con los dedos de la mano los errores que ha tenido durante su carrera deportiva y por eso está a tan alto nivel. Y saliendo a calentar, preparándose la clasificación, pues por lo que fuera, ya nos contará Roldán, pero por lo que fuera, dañó el coche. Y a partir de ahí están todos tan juntos que cualquier mínimo error se nota. Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no?, del deporte, que haya alternancia y haya opciones para muchos equipos, porque si nos quejábamos cuando no nos iban bien las cosas de que sabíamos ya lo que iba a pasar cuando llegábamos a un gran premio, pues creo que lo mejor es que en cuanto haya una pequeña variable, se altere. Se mete un Haas con Hülkenberg séptimo en clasificación, los Mercedes entran en acción. Yo creo que hay que reconocer lo que ha pasado para que no vuelva a pasar y saber que hay más coches que están en disputa, ya con la parrilla más junta. Roldán, ¿en qué medida influye ese error de Fernando Alonso en la clasificación? Porque es verdad que luego durante la carrera muchos pensábamos, bueno, puede remontar, pero nos sorprendió también la estrategia de paradas de Aston Martin metiendo ese doble neumático blando, ¿no? Viendo que el primer stint no había sido del todo bueno. Bueno, Fernando es humano, es un ser humano, ¿no? Aunque a veces parezca otra cosa, la verdad, y esté pareciendo durante toda la temporada, ¿no? Con lo que está haciendo. No hay más que ver. Bueno, el Lance Stroll tiene una pole en su palmarés, es un buen piloto, obviamente viene con un pan debajo del brazo desde muy joven, pero eso no quita el palmarés que tiene. Y viendo un poco las diferencias entre Fernando y su compañero durante este año, pues te hace ver que la vuelta, por ejemplo, de quali de Fernando en Mónaco fue de otro planeta, efectivamente, o las vueltas en agua en Barcelona. No creo que sea un despiste, es simplemente que, pues que la entrada recta es muy complicada, tuvo se le va de atrás que es brutal, ¿no? Es una curva que se toma de velocidad mínima, o sea, el punto más lento de la curva estás por encima de los 250 por hora. Es algo que en la vida real no se mide. Tú mides a qué velocidad es esta curva, pues a 240, pero es el punto mínimo, o sea, el punto el que más lento vas, por tanto, todo el rato vas más rápido que eso, ¿no? Es una curva muy rápida, se le va de atrás, lo salva, eso condiciona la salida. Sí que es cierto que no había mucho más luego en carrera. O sea, vimos una carrera en la que hubo adelantamientos, pero hubo mucha diferencia de estrategias. Y eso hizo que no hubiera tantas peleas, salvo Ocon, que casi lo lleva contra el muro de nuevo a Luego Fernando. hablaremos de eso. Pero cuando se encontraban coches en pista, si os fijáis, no había demasiada pelea porque iban en diferentes estrategias. Sí. Y entonces quiero decir que si Fernando hubiera salido tercero o cuarto, yo creo que los dos Mercedes le hubieran podido con ese Aston Martin. Hubiera acabado por delante de Lance Stroll, eso seguro. Pero no había mucho más. No creo que hubiera mucho más. Y ¿sabes? Creo que es una pena, obviamente siento español, ¿no? Es una pena que Mercedes está así. Creo que es bueno para el campeonato y yo siempre lo he defendido, ¿eh? He defendido siempre que Mercedes quiero que esté ahí, pero no quiero que esté a 21 segundos de Verstappen y de su Red Bull y quiero que haya un poquito más de pelea.
a tu pregunta, ¿condicionó? Sí, claro. Sí, por supuesto que condicionó. Y bueno, veremos un poco las próximas carreras, ¿eh? A ver qué pasa. Sí. Yo, escuchando a los pilotos y a los equipos, daba la sensación que este Gran Premio de España, salvo a Verstappen y a los Mercedes, no le había gustado a nadie. O sea, todo el mundo estaba defraudado por la estrategia de parada, por los neumáticos. O sea, todo el mundo le había pasado algo. Una cosa. Es que el blando, alucinante. macho, de Sí. todas maneras, ¿no? Que lo has dicho, el blando, Sí, el blando, de... no lo entendí. No lo ha entendido nadie, ¿eh? Yo tampoco pregunto, hay ciertas cosas que yo no soy periodista y yo cuando estoy en ciertos entornos tampoco pregunto ese nivel de detalle, ¿no? No, pero entonces cuéntame y por qué no sé qué. No, pero sí que yo veo que tampoco se entiende mucho, porque realmente Aston Martin durante toda la temporada, salvo en esa vuelta de quali, que oye, pues uno hace y hay mucha capacidad también del piloto, pero luego en carrera el neumático bueno de Aston Martin es, como degrada poco, también es el neumático medio y duro, ¿no? Y se demostró cuando lo puso Aston Martin que el neumático duro iba en tiempos mucho mejores. No lo hemos entendido nadie, el blando. ¿Crees, Porti, que bueno, el fondo plano se dañó en el accidente que tuvo en el sábado, lo cambiaron por otro? ¿Crees que realmente en Fórmula 1 no es tan fácil cambiar una pieza, pones otra y funciona igual? Está el coche en parque cerrado. ¿Crees que realmente eso es el verdadero déficit que tuvo Fernando? Que instalarle un fondo plano completamente nuevo, sin poder tocar el coche y calibrarlo y perfeccionarlo para que en carrera te pueda rendir. En teoría estaba todo ok, ¿no? Pero esa es la teoría, ¿no? Y después, igual es que no se ha acoplado bien al circuito el Aston Martin, ¿no? Porque en entrenamientos tampoco ha ido especialmente bien. Es decir, que han ido bien a una vuelta, o en teoría iban bien a una vuelta, y luego el ritmo de carrera, que era su fuerte, pues ha desaparecido un poco. Pero también las condiciones han sido muy distintas, ¿no? Hemos tenido casi lluvia en clasificación, luego mucho calor o calor para el momento de la carrera. Yo creo que es una cita especial porque siempre decimos que Barcelona es el lugar donde se prueban y aerodinámicamente el coche que va bien en el resto de circuitos, pero creo que podemos tener una excepción este fin de semana y que lo están diciendo los equipos, ¿no? Yo creo que a propio Fernando le da rabia porque lo último que nos han comentado es que hay confirmación de que habrá novedades para Canadá y para Silverstone. Pequeñas novedades, ¿no? En esa ruta de actualizaciones, de no traer un paquete masivo como va a hacer McLaren en Austria o lo que ha hecho como ha Mercedes. traído Sí, o como ha traído Ferrari aquí y que creen que volverá el rendimiento en Canadá, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que es complejo y yo creo que ellos tampoco saben muy bien qué es lo que ha pasado este fin de semana, ¿no? Yo creo que a lo mejor es que hay que hacer entrenamientos en Barcelona, ¿no? Para entender mejor qué es lo que ocurre.